Bueno, vamos a hacer una revisión más a fondo de las características de cada uno de los diferentes tipos de residuos. En el caso de, vamos a iniciar con los residuos peligrosos, que los residuos peligrosos son aquellos que tienen las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o aquellos que tengan agentes biológicos, como platicábamos al final del video pasado. Estos son los que le confieren peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? Pues el efecto que nos pueden de podernos dañar o dañar el medio ambiente. Entonces, en el caso de los residuos peligrosos también se van a considerar no solamente el contenido, no solamente el elemento, sino aquellos lugares o aquellos espacios donde se almacenen, como son los envases, los recipientes, embalajes y los suelos que son contaminados, también son considerados como residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros desechamos un envase de un material de limpieza, por ejemplo, un desengrasante. Ese desengrasante seguramente tiene una característica corrosiva, pero nosotros lo utilizamos o lo tiramos directamente a la basura. Pero entonces ese residuo también debería ser considerado también como un residuo peligroso. Los residuos peligrosos son más de tipo industrial, pero también los generamos nosotros en nuestra casa. Después tenemos los residuos de manejo especial, que la definición de residuo de manejo especial es muy curiosa. Dice que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos, es decir, no tienen las características CREATIV, no son corrosivos, reactivos, ni explosivos, ni tóxicos, ni inflamables, ni biológicos infecciosos, pero son considerados por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Estos grandes generadores, por lo regular, los vamos a clasificar dependiendo de dónde vengan. Del sector primario, por ejemplo, residuos provenientes de la agricultura, la parte forestal, la minería, la ganadería, la pesca. Del sector secundario, todos aquellos residuos de la construcción, de la fabricación de productos. En el sector terciario, los de comercio, servicios y transporte. Por ejemplo, en el caso de estos, de los de agricultura y forestal, e incluso los mineros, podemos nosotros por ahí rescatar algunos residuos para nosotros poder generar energía a partir de ellos. Entonces, esas son las fuentes generadoras de residuos de manejo especial. ¿Cuáles son los residuos de manejo especial? Bueno, en México se clasifican como, el primero, los residuos de las rocas o productos de la descomposición de los materiales de construcción o aquellos que provienen de la minería. Todos esos son considerados como residuos de rocas. Después, los residuos de los servicios de salud. Aquí no confundir con los biológicos infecciosos. Por ejemplo, aquí no entran ni sangre, ni partes del cuerpo que fueron amputadas en una operación o extraídas en una operación. Entonces, básicamente aquí son aquellos que tienen que ver con los medicamentos. También aquí tampoco se consideran las agujas. Después tenemos los residuos generados en actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo aquellos residuos que son insumos de estas actividades. Después tenemos los residuos generados por los servicios de transporte. Estos se pueden generar en aeropuertos, terminales ferroviarios, portuarios y aduanas. Aquí, por ejemplo, este tipo de residuos, las chatarras, son considerados como parte de este tipo de residuos. Después tenemos los lodos provenientes de los tratamientos de aguas residuales, los residuos de los departamentos de tiendas departamentales, que son generados a grandes volúmenes, aquí particularmente los embalajes con los cuales se transportan estos residuos son considerados como los residuos de manejo especial. Los residuos de la construcción, los residuos tecnológicos, todos estos celulares, tabletas o residuos que nosotros desperdiciamos o productos que nosotros desperdiciamos que ya no le vemos ninguna utilidad, sobre todo la basura tecnológica, televisiones, etcétera, etcétera, pues obviamente ya la velocidad con que se está cambiando los teléfonos ha generado que los residuos tecnológicos se incrementen poco a poco. Aquí hay que considerar que hay algunos residuos tecnológicos que tienen algunas características de tipo peligrosas. Por ejemplo, en el caso de las pilas de los residuos tecnológicos son considerados como residuos de tipo peligroso más que residuos de tipo de manejo especial. En México, pues esta es la generación de los residuos de manejo especial. En primer lugar, tenemos con casi 70,000 toneladas al año
los excretas de los residuos del ganado, es decir, todo lo que son las heces del ganado. Después tenemos papel, cartón, los servicios de construcción, vidrio, llantas, pesca, todo lo que son los residuos de tiendas de autoservicio que no incluye papel y cartón, los agroplásticos, los residuos de los hoteles, los electrónicos, los lodos de las plantas residuales, las pilas, que en el caso de las pilas, aunque entra aquí como residuo de manejo especial, son consideradas más como tipo de residuo peligroso, son más consideradas como residuo peligroso los electrodomésticos y los residuos de los aeropuertos. Aquí ya platicamos, en el caso de los electrónicos, poco a poco ha ido incrementándose la generación. En el caso de los residuos sólidos urbanos, que son los que nosotros generamos en nuestra casa, la clasificación es muy sencilla. Residuos orgánicos, que van a ser aquellos que tienen la característica de ser biodegradables, prácticamente son los residuos de los desperdicios de comida, aunque también entraría, por ejemplo, el papel, el cartón, pero ¿por qué no se consideran como residuos biológicos, residuos orgánicos? Porque eso se considera, aunque son de características de carácter orgánico, los procesos de descomposición del papel y del cartón son mucho más tardados que los que se generan o los que se producen con estos residuos de los desperdicios de comida. Y después tenemos los residuos de tipo inorgánico. En el caso de los residuos de tipo inorgánico, son aquellos residuos que no tienen las características de los residuos orgánicos, es decir, que no son biodegradables. Pero además, estos pueden ser valorizados para su reutilización, es decir, todo aquello que prácticamente podemos reciclar son considerados como residuos sólidos inorgánicos, como el vidrio, el papel, el cartón, los plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, estos no son considerados además como manejo especial por el poco volumen de generación. En el caso de los materiales más utilizados en los residuos inorgánicos, tenemos el aluminio, el papel, cartón, los plásticos. Todos estos que vemos aquí son plásticos de ciertas características y aquí vienen algunos ejemplos de donde nosotros podemos encontrar los plásticos. Recuerden ustedes que de todos modos yo les voy a dejar la presentación, entonces para que puedan echarle un ojo más a fondo a esta clasificación de los plásticos. Pero todos estos que vemos aquí son los plásticos. Este 2, este 4, este 5, aquí me faltó el 1, pero si ustedes revisan algunos envases de plástico tienen un numerito. Ese numerito justamente es el que nos indica cuál es la clasificación a la cual pertenecen. Después tenemos el vidrio, los metales ferrosos, los metales no ferrosos, los residuos de jardín, los residuos de construcción, la madera, las llantas, las baterías, las pilas, que estos recuerden ustedes que son generados en pequeños volúmenes. En México, ¿cómo es la generación o cómo era la generación en el año 2011 de los residuos sólidos urbanos? Particularmente, tenemos los residuos de comida y los residuos que llamaríamos orgánicos, que representan el 52% de la generación. Esto, por una parte, es una buena noticia, que no generamos tantos residuos inorgánicos, pero también es una mala noticia, porque seguramente estamos tirando una cantidad importante de comida. Después tenemos los residuos de papel y cartón, los plásticos, que el detalle con los plásticos es que son muy voluminosos. Entonces, pensamos que a lo mejor generamos una gran cantidad de plástico, pero en realidad no es tanto a comparación de los residuos orgánicos, son muy voluminosos, por eso se ve tanto el espacio que ocupan. Tenemos el vidrio, tenemos otro tipo de residuos y de esta manera es la generación de los residuos sólidos en nuestro país. ¿Por qué es importante conocer esta generación? Porque de esta generación nosotros vamos a poder obtener los residuos para poder nosotros generar energía a partir de la biomasa que nosotros llevábamos, la biomasa residual. Entonces, esa biomasa residual, pues estaríamos hablando de este tipo de residuos que ya no son utilizados. Pero también hay que considerar que hay algunos procesos que vamos a ver más adelante que toman como parte de los procesos para obtener la energía el uso de estos productos, como es el papel y como son los plásticos. Los plásticos particularmente, pues si nosotros analizamos la estructura de los plásticos, son de carácter orgánico. Son hidrocarburos que se han ido modificando para darle esa característica. Entonces se pueden quemar, se puede obtener energía a partir de ellos. Entonces, esta es la clasificación de los residuos y nos interesa porque gracias a ellos nosotros vamos a poder obtener energía.